Fortunatissima verità, fortunatissima verità. El proyecto Doniene Gorrondona nació allá por la década de los 90, primeros 90, y fue un proyecto que nació un poco por casualidad. Era un proyecto que inicialmente tenía que ver con el Chacolí, pero a modo informativo. Es decir, el Ayuntamiento de Baquio le encargó al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, encargó que ejerciera un informe sobre la viabilidad del Chacolí, el futuro del Chacolí, porque en Baquio históricamente el Chacolí tiene mucho peso, pero en los años primeros 90, finales 80, pues la situación era un poquitín delicada. Entonces, pues bueno, Chía, la socia fundadora, con los compañeros, vino aquí a realizar ese informe. Poco a poco se fue empapando de lo que es el mundo del Chacolí. Su querencia por el mundo de la enología pues también le hizo involucrarse cada vez más en el proyecto, y lo que fue la redacción de un informe y de un estudio pues terminó en empezar a labrar viña, a cuidar viña y a elaborar Chacolí. Gorrondona es el nombre que tiene este caserío en el cual está enclavada la bodega. Es un nombre propio, es un nombre que vemos que se ha repetido, que se repite, un apellido que se repite en lo que es la costa de Uribe, pues que en Prencia, Gorliz, tienes también más caseríos que se llaman Gorrondona, con lo cual, pues por el siglo XVI sí que puede ser un apellido bastante común, y entonces es el nombre que tiene este caserío. Y Doniene es San Juan de Gaztelugatxe, este peñón tan conocido que desde nuestra bahía lo divisamos, pero en euskera. San Juan de Gaztelugatxe en euskera es Doniene. Nuestras variedades insignias son las variedades autóctonas, la Ondarrabi Zuri y la Ondarrabi Beltza. ¿Por qué? Porque cuando este proyecto nació en los primeros 90, si algo teníamos claro era que teníamos que tirar con la materia prima existente aquí desde siglos atrás, y es lo que teníamos que potenciar y es en lo que nos teníamos que basar. Si nuestro proyecto nos lo teníamos que creer y queríamos hacer que fuese un proyecto de verdad, tenía que ser verdad, y la verdad era pues las variedades que teníamos en nuestros viñedos. Si volviese 20 años atrás, entraría en el mundo del vino. Fíjate, yo cuando empecé 20 años atrás, en el mundo del vino partía de nivel cero. Yo vengo del mundo del periodismo, me licencié en ciencia de la información, trabajaba como periodista deportivo, estaba muy contento con mi trabajo, pero se me planteó un cambio de vida y me metí en el cambio de vida a ciegas. Es decir, yo el vino lo conocía de beberlo y me gustaba, pero hasta ahí. Y yo creo que lo que he aprendido me ha valido mucho en mi vida, y yo sí, volvería atrás. Sí. Mira, nos ha servido sobre todo para tener mucha más fe en aquel criterio de hace 20 años atrás de confiar en nuestras variedades autóctonas, Ondarrabi Zuri y Ondarrabi Beltza, ¿vale? La Ondarrabi Beltza muy denostada, Ondarrabi Zuri siempre es una variedad que en boca se expresaba muy bien, pero en nariz tenía sus querencias, y siempre se ha jugado un poco, siempre se ha tenido ese estigma. Y desde que trabajamos con la variedad autóctona nos hemos dado cuenta de que para nada, es decir, tanto la Ondarrabi Beltza como la Ondarrabi Zuri, en su esplendor, siempre que las cuides, las trates y selecciones mucho, eso es la clave, seleccionar mucho en vendimia, dan lo mejor de sí. Y en elaboraciones han supuesto cambios, ¿verdad? Han supuesto cambios en lo que es la elaboración, cosas que han hecho que antes no hacían nuestros vinos, pero yo creo que los resultados no tienen absolutamente nada que ver. Y yo lo comparo además y observo esto en la evolución de los vinos. La evolución de los vinos es una pasada. Nuestros vinos representan nuestro clima, nuestra tierra, nuestro color, nuestro paisanaje, que te transportan un poco a esta zona, y entonces que cuando este vino lo bebas aquí, evidentemente te sepa aquí, pues bueno, pero cuando este vino lo tomas en Barcelona, lo tomas en Madrid, lo tomas en Washington, te traslada a un paisanaje verde, lluvioso,
salino, costero, de mar brava picada, de tierra húmeda, de colores, de olores. Es decir, que el vino te transporte a su lugar de origen.